Un millonario arrogante humilló públicamente a un camionero en una estación de servicio, frente a todos. Lo trató como basura, lo llamó inútil. Pero lo que descubrió días después lo dejó sin palabras y cambió su vida para siempre. Una historia de orgullo, injusticia, redención y una verdad oculta que nadie imaginaba. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. El sol caía como plomo derretido sobre la carretera 45D, a la altura de Aguascalientes. El calor deformaba el asfalto y hacía que hasta las sombras parecieran cansadas. Tomás Madero, de 50 años, piel morena curtida por el sol, cabello entrecano bajo la gorra de lona, estacionaba su viejo tráiler rojo frente a una pequeña estación de servicio. El camión, aunque desgastado, estaba impecable. Se notaba que cada rincón había sido cuidado con dignidad. Un respiro y una coca fría, murmuró Tomás, bajando con lentitud. Su andar era firme, mas mostraba el peso de años en las costas. Se usó los castanos, cansados pero vivos, exploraba mo local. A pocos metros, un Lamborghini Urus dourado cromado fez un barulho agresivo a frear bruscamente. Da portas salió Adrián Bustamante, vestido con blazer de lino claro, óculos de soles pelados e relojio relucente no pulso. Alto, pele clara, maxilar marcado, o herdeiro da maior construtora do Bajío carregaba consigo una aura de superioridad ensayada. ¿Quién demonios deja un camión viejo ocupando dos espacios? Gritó, olando directo para Tomás, sem saber que mele era. Tomás apenas viró o rostro, sem responder. Seguiu até a loja de conveniencia. Oye, te hablo a ti. Muévete. Este lugar es para vehículos que valen la pena, no para chatarra con ruedas. Grupo de joven se viró para ver a cena. Uma de las, de olos atentos e celular na mão, grababa sem ser notada. Daniela, estagiaria de jornalismo, murmuró. Esto va a explotar. Tomás voltou calmamente, abrió a porta da cabine e tirou pequeno pano para limpar o retrovisor. Como se Adrián não estivese ali. ¿Te haces el sordo o simplemente eres un imbécil? Rosnou Adrián, agora a pocos centímetros de distancia. Su sombra cobría o rostro sereno de Tomás. No me hago nada, joven, respondió él, olando por fin. Pero el respeto se gana, no se exige a gritos. El silencio cayó como un rayo. Incluso el sonido del motor del Lamborghini pareció tímido. Adrián dio un paso atrás, pero lo disimuló con una risa burlona. ¿Y tú qué sabes de respeto? ¿Un don nadie que se la pasa manejando camiones viejos? Seguro ni la secundaria terminaste. Tomás sonrió de lado, pero había algo en su mirada que incomodó a Adrián. Algo que parecía, compasión. Más de lo que crees, muchacho, fue todo lo que respondió. Adrián, molesto por no lograr provocar al otro, subió al auto y se fue quemando llanta. Pero Daniela siguió grabando, enfocando los ojos de Tomás, que aún miraban al vacío donde el Lamborghini había desaparecido. Nadie sabía quién era ese camionero, pero había algo en el que helaba la sangre. Algo en su silencio. Algo en su paciencia. Algo en su pasado. Y Daniela, sin saber por qué, decidió descubrir quién era ese hombre que soportaba la humillación sin agachar la cabeza. Pero, ¿por qué un simple camionero tendría una mirada tan cargada de historias? Y porque Tomás, al subir a su camión, susurró para sí mismo. Si supieras quién soy, ¿no dormirías esta noche? ¿Quién era realmente Tomás Madero? Daniela no pudo dormir esa noche. Tenía el rostro de ese hombre, ese tal Tomás Madero, clavado en la mente. No era solo lo que había soportado, sino cómo lo había soportado. La dignidad con la que lo miró todo. La frase final que le arrancó un escalofrío, si supieras quién soy. A las 7:13 de la mañana, ya estaba frente a su laptop, buceando en registros públicos. Buscó, Tomás Madero, en archivos de transportes, licencias, hasta en periódicos viejos digitalizados. Al principio, nada. Pero al añadir la palabra, ingeniero, algo surgió.
Un artículo de hace 20 años, del diario El Sol del Centro, mostraba a un joven sonriente, con casco de seguridad y un plano en la mano. Debajo, el título. El ingeniero Tomás Madero supervisa la construcción del puente Ignacio Zaragoza, orgullo de Aguascalientes. Daniela agrandó a foto. Era él. Sin dudas. Sin canas, sin rugas, pero esos ojos. ¿Eran los mismos? ¿Un ingeniero convertido en camionero? ¿Qué había pasado? Volvió al buscador. Otro artículo, meses después. Exclusión y escándalo, renuncia de ingeniero Madero tras hallazgo de irregularidades financieras en obra pública. Pero el texto era vago. Demasiado. Nada estaba confirmado. Ningún juicio. Ninguna sentencia. Solo rumores de desvío de fondos. Lo desaparecieron, susurró Daniela. Al mismo tiempo, Tomás guiaba su camión por la carretera rumbo a San Luis Potosí. Levaba los vidros fechados, mas no era por causa da poeira ou do vento. Era para que ninguém ouvisse o que ele dizia a Obeixo. Tu padre manchó mi nombre, y tú heredaste su arrogancia. Sacó del compartimento una pequeña caja de madera. Dentro, recortes de periódicos, cartas amarillentas y una foto vieja, él, al lado de un hombre mayor, elegante, como un copo de champán na mão. Detrás la foto, escrito a cañeta, Ernesto Bustamante y Tomás Madero socios fundadores, 2001. Eran amigos. Casi hermanos. Hasta que algo ocurrió. Tomás apretó la caja con fuerza. Y murmuró, como quien habla con los muertos. Si algún día tu hijo lo descubre, todo se va a derrumbar. Esa noche, Daniela imprimió los artículos, los recortes y una copia de la foto. Algo dentro de ella le gritaba que había una historia más grande escondida. Pero no era solo por el periodismo. Era algo personal. Ese hombre le recordaba a su propio padre. Humilde. Silencioso. Injustamente juzgado. Al día siguiente, fue hasta una hemeroteca local. Allí encontró un dato que la hizo congelarse. En una nota vieja, casi borrada, leyó: Tomás Madero fue uno de los arquitectos originales del modelo de desarrollo urbano usado por Grupo Bustamante hasta la fecha. ¿Cómo alguien tan clave fue borrado de toda historia oficial? ¿Y por qué nunca nadie lo defendió? Cuando Daniela salió del archivo, el cielo ya se había nublado. Pero no era el clima lo que le pesaba en el pecho. Era esa foto en sus manos, y el nombre, Bustamante, impreso en cada rastro de la caída de Tomás. Solo había una persona viva que podría confirmar la verdad. Un hombre poderoso. Intocable. Adrián Bustamante. ¿Y si él sabía más de lo que aparentaba? ¿Y si no era solo arrogancia lo que escondía en su mirada? Adrián Bustamante desayunaba con desgano en la terraza de su penthouse en León. El jugo de naranja estaba caliente y la tostada, fría. Su teléfono vibraba sin parar con notificaciones de inversionistas, socios, reuniones. Pero su cabeza estaba en otro lugar. Desde el episodio con aquel camionero, algo le daba vueltas. No por remordimiento, sino por la mirada de ese hombre. Una mirada que lo había atravesado. Como si supiera cosas que ni él mismo sabía. Tienes que bajarle a tu ego, papá, dijo una voz detrás de él. Era Julián, su hijo de 22 años. Pelo alborotado, jeans rasgados, mochila en un hombro. Tenía los ojos claros de la madre, pero la rebeldía venía de él. ¿Y tú quién eres para darme lecciones? ¿El niño revolucionario que trabaja con vagabundos? Son camioneros. Gente honesta. Cosas que tú no entiendes. Adrián lo miró con desprecio, pero no dijo más. Julián se fue dando un portazo. Lo que su padre no sabía era que esa misma tarde, su hijo se encontraría cara a cara con Tomás Madero. En un comedor comunitario en la zona industrial, Julián descargaba paquetes de víveres con un grupo de voluntarios. Entre ellos, un hombre mayor con gorra y camisa arremangada lo ayudaba a levantar caixas. Cuidado con esa, pesa más de lo que parece, dijo Tomás con una sonrisa serena. ¿Eres nuevo por aquí?, preguntó Julián. Paso cada tanto.
Cuando puedo. Trabajaron codo a codo por más de 1 hora. Tomás no hablaba mucho, pero escuchaba. Y Julián se abrió. Le habló de sus diferencias con su padre, del mundo artificial que lo rodeaba, de la soledad que sentía. A veces me pregunto si no soy como él. Si tengo su sangre, y eso ya me condena. Tomás se detuvo por un segundo. Lo miró con algo parecido a un nudo en la garganta. Pero no dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro. Uno no es lo que hereda. Es lo que elige ser. Esa frase quedó flotando en el aire, como si llevara más peso del que Julián podía imaginar. Porque Tomás sabía más de su historia de lo que cualquier otro jamás le diría. Mientras tanto, Daniela seguía su investigación. Un nombre nuevo apareció en uno de los papeles que revisaba: Fundación Madero Bustamante, un proyecto de desarrollo social que existió por menos de 1 año. Cerrado misteriosamente tras una auditoría. ¿Por qué esconder un proyecto con impacto positivo? ¿Y por qué los nombres fueron eliminados de los registros? Fue entonces que descubrió algo que la hizo sentarse de golpe: una carta manuscrita, escaneada en un viejo documento legal. La firma era de don Ernesto Bustamante, el padre de Adrián, y en el pie de página, el destinatario: a mi socio y amigo Tomás Madero. Perdóname. Pero no había más páginas. Solo una hoja. ¿Perdón por qué? Daniela buscó a quien había escaneado ese archivo. Un bibliotecario jubilado en Querétaro. Lo localizó por teléfono. Esa carta era más larga. Pero alguien pagó por llevarse el original. Hace muchos años. ¿Quién la compró? Hubo silencio al otro lado de la línea. El hijo del señor Bustamante. Adrián. ¿Por qué Adrián querría esconder una carta que podría limpiar el nombre de Tomás? ¿O acaso temía lo que esa carta revelaba? La carta no dejaba de dar vueltas en la cabeza de Daniela. ¿Por qué un hombre pediría perdón a otro en una nota tan escueta? ¿Qué clase de traición hubo detrás? ¿Y por qué Adrián la escondió? Viajó hasta la antigua sede de la Fundación Madero Bustamante. El edificio estaba abandonado, con las ventanas rotas y la fachada cubierta de polvo y grafitis. Dentro, los archivos habían sido saqueados. Solo quedaban algunas carpetas húmedas, papeles comidos por el moho, y un sobre amarillo sellado con cinta. Sin nombre. Sin fecha. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto: Tomás y Ernesto abrazados frente a una maqueta, sonrientes. Y detrás, escrita con marcador negro: a veces, destruir a quien más quieres parece el único modo de salvar lo que construiste. Mientras tanto, Tomás había parado su tráiler a las afueras de Lagos de Moreno. Caminaba por un sendero polvoriento, solo, con los brazos cruzados a la espalda. Frente a una cruz blanca al borde del camino, se detuvo. Allí descansaban los restos de Silvia, su esposa. Ya va a salir todo, mi amor, dijo en voz baja. Pero no sé si estoy listo para ver caer a un hijo por culpa de su padre. Le dejó una flor silvestre y volvió al camión. En su apartamento, Adrián bebía solo frente al ventanal. Tenía los ojos rojos. En sus manos sostenía la carta completa de su padre, la que escondía desde hacía años. La había leído 1000 veces, pero esta noche, las palabras pesaban más. Traicioné a Tomás. Me acobardé. Falsifiqué documentos. Hice que lo culparan para evitar que el escándalo salpicara a la familia. Él lo perdió todo, pero nunca habló. Y tú, hijo mío, nunca sabrás quién fuiste realmente si no entiendes a quien destruí para darte un apellido limpio. Adrián la arrugó con fuerza, como si quisiera borrar el pasado con las manos. Julián, por su parte, había buscado al hombre del comedor para invitarlo a dar una charla en la ONG. Había algo en Tomás que inspiraba respeto. Pero cuando llegó al taller donde solía parar su tráiler, no lo encontró. Solo una caja metálica olvidada en un banco. La abrió. Adentro había planos antiguos, fotos de obras en construcción, y un contrato con el logo de Grupo Bustamante. Firmado por Ernesto Bustamante y Tomás Madero. ¿Qué diablos?, murmuró Julián, atónito. Daniela, en ese mismo momento,
contactó a un viejo ingeniero jubilado que trabajó con ambos. Se reunieron en una cafetería. Tomás era el cerebro del imperio, le dijo el hombre. Sin él, los Bustamante no habrían llegado a ningún lado. Pero cuando quiso denunciar la corrupción, lo aplastaron. ¿Y Adrián? Era apenas un niño. Pero, hubo rumores. Rumores de que, ni siquiera era hijo de Ernesto. Daniela lo miró, incrédula. ¿Cómo? La señora Alicia, la esposa de Ernesto, desapareció por un tiempo antes de tener a Adrián. Nadie sabía dónde estaba, hasta que volvió con un bebé en brazos. Decían que era adoptado. Otros, que era hijo de alguien más. ¿Y Tomás? El hombre solo bajó la mirada. Tomó un sorbo de café. Tomás y Alicia eran muy cercanos antes del matrimonio. ¿Muy cercanos? Daniela sintió que se le helaban los dedos. ¿Y si toda esta historia de traición no era solo profesional? ¿Y si detrás de la humillación, de la caída, del silencio, había un lazo de sangre oculto? ¿Y si Adrián no era quien creía ser? Julián llegó al apartamento agitado, con la caja de metal apretada contra el pecho. Lanzó la mochila sobre el sofá y se encerró en su cuarto sin decir una palabra. Extendió los papeles sobre la cama, contratos, planos, fotografías. ¿Por qué todo eso estaba a nombre de Tomás Madero y no de su abuelo? Pasó horas leyendo cada línea. Algunos documentos tenían fechas anteriores a la fundación oficial de Grupo Bustamante. En uno de ellos, incluso, aparecía una rúbrica que ya conocía, la de su padre. «Esto no tiene sentido», susurró. Llamó a un viejo amigo, estudiante de Derecho, y le pidió ayuda para verificar la validez de los documentos. Media hora después, su amigo lo llamó de vuelta. «Esos papeles son auténticos, Julián. El nombre de tu abuelo figura como representante legal, pero el diseño, el capital semilla, y hasta la patente de la estructura, todo fue registrado por Tomás Madero». Julián se quedó en silencio. Algo dentro de él empezó a romperse. Al mismo tiempo, en un rincón polvoriento de la ciudad de León, Tomás se sentaba frente a una máquina de escribir vieja. Tecleaba lento, medido. Palabra por palabra. Estaba escribiendo una carta. No para aclarar su inocencia, ni para buscar justicia. La dirigía a Adrián. No te escribo para reclamarte nada. Lo que pasó entre tu padre y yo no es tu culpa. Pero es momento de que sepas quién eres, y que se perdió por proteger tu apellido. Guardó la hoja en un sobre sin sellar. Aún no sabía si tendría el valor de entregarla. Daniela, por su parte, había conseguido un dato más. Visitó el hospital donde Alicia, la madre de Adrián, había estado ingresada un mes antes de su regreso con el bebé en brazos. Un archivo olvidado en el sótano revelaba un nombre, Silvia Rivas. La misma mujer que estaba enterrada bajo aquella cruz en la carretera. La esposa de Tomás. No puede ser, susurró Daniela, temblando. ¿Alicia estuvo internada, en la misma habitación que Silvia? Volvió a la hemeroteca. Buscó fotos de sociedad, eventos antiguos, lo que fuera. Y ahí estaba, una gala benéfica, año 1999. Tomás y Silvia, tomados del brazo, y, detrás de ellos, Alicia, sonriendo. Mirando a Tomás con una ternura que no podía ocultar. ¿Podría ser verdad? ¿Y si Adrián no solo era hijo del enemigo de Tomás? ¿Y si era su propio hijo? Esa noche, Adrián bebió más de lo habitual. Recibió una llamada urgente, su empresa había perdido la licitación para un megaproyecto en Querétaro. Fue un golpe devastador. Se encerró en su despacho, arrancó los cuadros de la pared, pateó una silla. Y en el fondo del cajón, encontró una copia olvidada de la carta de su padre. Volvió a leerla, pero esta vez, la entendió distinta. Tú no naciste para continuar mi imperio. Naciste para limpiar lo que yo ensucié. Tomás, en otro extremo de la ciudad, cerraba su cuaderno. Miró el sobre la mesa. Dudó. Luego lo tomó, y lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta. Porque la verdad, ya no podía esperar más.
Pero justo cuando se disponía a salir, un mensaje apareció en su celular. Solo 3 palabras. Te están buscando. ¿Quién lo había enviado? ¿Y quién estaba detrás de esa advertencia? Tomás apretó el celular entre los dedos. El mensaje no tenía remitente, solo decía, te están buscando. Miró por la ventana. Nada parecía fuera de lugar, pero el silencio pesaba distinto. Salió del cuarto con el sobre aún en el bolsillo y bajó por la escalera trasera del hostal donde se hospedaba. No confiaba en ascensores desde hacía años. Mientras tanto, Julián revisaba los documentos con su amigo abogado en una cafetería de San Miguel. Le mostró la firma de Ernesto Bustamante junto a la de Tomás, y su amigo soltó un silbido largo. Esto es una bomba, Julián. Si esto sale a la luz, tu familia podría enfrentar una demanda histórica. Este hombre fue borrado de la historia, con premeditación. No entiendo cómo mi padre pudo callar todo esto, murmuró Julián. ¿Estás seguro de que él lo sabía? Eso es lo peor, no estoy seguro de nada. Del otro lado de la ciudad, Daniela recibió una llamada desde un número fixo. Al contestar, una voz de mujer mayor, temblorosa, susurró. Tú no me conoces. Me llamo Rosa Amelia. Fui enfermera en la Clínica La Purísima en 1999. Usted preguntó por la señora Alicia, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabe? Porque yo estaba ahí cuando ella dio a luz. Daniela se quedó en silencio. Ese niño no era suyo. Lo recogió 2 días después de que una mujer joven, Silvia Rivas, muriera en la sala contigua. Daniela tragó seco. ¿Usted está diciendo qué? No puedo afirmar más. Solo, que hubo muchas cosas raras ese mes. Y que alguien pagó para que ciertos registros desaparecieran. La llamada se cortó. Daniela sintió que todo lo que había sospechado, ahora tomaba forma real. Lo que no sabía era que Adrián, esa misma tarde, había ido en secreto a visitar la tumba de Silvia Rivas. Llevaba una flor en la mano. No sabía bien por qué estaba ahí. Solo que, desde que había leído las líneas finales de la carta de su padre, algo lo inquietaba. El nombre de Silvia. El nombre que su madre había mencionado una vez, entre lágrimas. ¿Quién fuiste tú? Susurró, dejando la flor sobre la cruz blanca. Y entonces, entre los árboles, una figura lo observaba. Tomás. De lejos. Sin ser visto. Su respiración temblaba. El sobre aún en su chaqueta. Pero no se acercó. No todavía. Horas después, Tomás fue al taller donde solía dejar el tráiler. Todo estaba en penumbra. Pero al entrar, sintió el aire distinto. Un clic seco sonó detrás de él. Giró el cuerpo, alerta. No te asustes, dijo una voz masculina. Era Julián. Necesitamos hablar. Sobre mi padre. Y sobre ti. Tomás lo miró fijo. Su semblante no mostraba sorpresa, pero sus ojos estaban llenos de tormenta. ¿Qué sabes? No todo. Pero sé que lo que pasó entre tú y mi abuelo, no fue un error. Fue una traición. Tomás bajó la mirada. Luego, sacó el sobre de la chaqueta. No era a tu padre a quien pensaba dárselo. Pero quizá, tú mereces conocer la verdad. Antes de que pudiera entregárselo, se escuchó un estruendo afuera. Ruedas chirriando. Gritos. Fuego. Hay fuego en el taller de al lado. Ambos salieron corriendo. Y entre el humo, una figura escapaba por el callejón. Daniela, que llegaba justo en ese instante, solo alcanzó a ver una silueta desaparecer entre las sombras. ¿Quién intentaba quemar pruebas? ¿Y cuántas verdades más estaban a punto de arder? Las llamas crepitaban en el taller contiguo, lanzando al aire un humo espeso y oscuro. Daniela cubría su boca con la camisa, intentando ver a través del caos. Julián sostenía a Tomás por el brazo, alejándolo de la puerta antes de que colapsara. Las sirenas ya se escuchaban a lo lejos, pero no llegarían a tiempo para salvar los documentos que ardían. ¿Mis planos?, murmuró Tomás, con la voz quebrada.
No estaban en este taller, dijo Julián, jadeando. Estaban en la caja que encontré. Los tengo conmigo. Tomás lo miró, aliviado por un instante. Pero su mirada pronto se endureció. Eso significa que alguien más también sabe lo que tú sabes. Y quiere que nadie más lo descubra. Daniela los alcanzó segundos después, tosiendo, con el celular temblando entre los dedos. Vi al que escapó. No lo reconocí, pero tenía el mismo abrigo que he visto antes. En las oficinas de Grupo Bustamante. ¿Un empleado de mi padre? Preguntó Julián, incrédulo. ¿O alguien pagado por él?, susurró Tomás. Horas después, en el departamento de Julián, los tres se sentaron alrededor de una mesa. La caja con documentos estaba en el centro, como una reliquia prohibida. Tomás finalmente rompió el sobre y sacó la carta que había escrito. Antes de que la lean, necesito decirles algo, que me duele más de lo que imaginan. Hizo una pausa larga. Su voz salió baja, casi inaudible. Silvia. Silvia no murió de forma natural. Sufría de depresión severa. Y el día en que se enteró de que yo había sido traicionado, de que nos habían quitado todo, se encerró en casa. Y no quiso seguir. Daniela bajó los ojos. Julián apretó los puños. Yo intenté salvarla. Pero no llegué a tiempo. Silencio. ¿Y Alicia? Preguntó Daniela, suavemente. Alicia fue su amiga. Estuvo ahí en el hospital cuando Silvia falleció. Ella sabía lo del embarazo. Y sabía que Ernesto no podía tener hijos. Julián abrió los ojos con un sobresalto. ¿Estás diciendo qué? Tomás tragó en seco. Alicia se llevó a mi hijo. Lo registraron con el nombre Bustamante. Me ofrecieron un trato a cambio de silencio y una pequeña compensación. Rechacé todo. Y desde entonces, desaparecí. El aire en la habitación se volvió denso. Julián se levantó, se alejó de la mesa. Caminó en círculos, como si necesitara escapar de su propio cuerpo. ¿Estás diciendo que Adrián no es hijo de Ernesto, sino tuyo? Tomás asintió con lentitud. Él no lo sabe. Nunca se lo dije. Y no sé si debería. Tienes que hacerlo, dijo Daniela, con voz firme. Tiene derecho a saber quién es. ¿Y si no lo acepta? ¿Y si lo destruye? ¿Y si lo salva? Preguntó Julián, mirándolo con los ojos húmedos. ¿Y si decirle la verdad es lo único que puede arrancarlo de esa sombra? Tomás cerró los ojos. Sabía que la conversación con Adrián iba a romper algo. Algo viejo. Algo profundo. En el otro lado de la ciudad, Adrián observaba una maqueta del nuevo proyecto costero que nunca se realizaría. Sus manos estaban cubiertas de polvo de yeso. Su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Mañana, 10 de la mañana en la antigua sede de la fundación. Vas a entender todo. Y debajo, una foto borrosa. Tomás, Julián y Daniela, juntos. ¿Quién le había enviado eso? ¿Y qué haría Adrián cuando finalmente los viera cara a cara? La vieja sede de la Fundación Madero Bustamante estaba envuelta por una bruma espesa esa mañana. Adrián llegó puntual, como si supiera que lo que estaba por escuchar no podría postergarse más. Llevaba el rostro serio, los ojos ojerosos, el alma confundida. Caminó entre los escombros de lo que una vez fue un sueño compartido, sin saber por completo qué venía a buscar. Tomás lo esperaba de pie, al fondo del salón. Detrás, una mesa improvisada sostenía carpetas, fotografías, y una sola hoja doblada cuidadosamente. Julián y Daniela permanecían en silencio, sentados a un lado. Solo sus miradas sostenían el peso de lo que estaba por estallar. ¿Qué es todo esto?, preguntó Adrián, con voz tensa. Tomás no respondió al instante. Lo observó. No como quien enfrenta a un enemigo, más como que mira a un filo perdido. Caminó despacio hacia él, sin alzar la voz. Tu padre no era quien decías admirar. Y tu apellido, tampoco. Adrián frunció el ceño. Dio un paso atrás.
¿Qué estás insinuando? Estoy diciendo que Ernesto Bustamante no fue tu padre. Y que tú, Tomás Tragoseco, tú llevas mi sangre. Adrián soltó una risa amarga. Incrédula. Absurda. ¿Tú? ¿Mi padre? No tienes idea de lo que dices. Tengo más que palabras, respondió Tomás, colocando sobre la mesa una serie de pruebas, la carta completa de Ernesto, fotos del hospital, registros desaparecidos, y por último, una foto antigua, Silvia, embarazada, al lado de Tomás y Alicia, tomada semanas antes de su ingreso a la clínica. Julián se puso de pie. Su mirada temblaba. Vi los papeles, Adrián. Tu madre no podía tener hijos. Y Tomás, fue silenciado para proteger el imperio que ahora tú llevas como si fuera tu legado. Adrián miró las pruebas con el rostro descompuesto. La mandíbula tensa. Los ojos, vidriosos. No decía nada. Solo respiraba con dificultad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Murmuró finalmente, mirando a Tomás. ¿Por qué esperaste tanto? Porque te odiaba, respondió, sin rodeos. Te odiaba porque me recordabas lo que me arrebataron. Pero cuando te vi humillar a un hombre frente a todos, vi a Ernesto en ti, y supe que había fallado como padre sin siquiera haber comenzado. Silencio. Y ahora, no espero que me llames papá. Ni que me perdones. Solo, quiero que sepas quién eres. Para que decidas en quién quieres convertirte. Adrián no respondió. Solo bajó la cabeza. Y por primera vez en su vida, lloró. Lágrimas secas, duras, llenas de rabia y culpa. Daniela dio un paso al frente. Tienes la oportunidad de hacer algo distinto. De romper el ciclo. Horas después, una conferencia de prensa fue convocada por Adrián Bustamante. Frente a periodistas, cámaras e investidores, leyó una declaración breve. Mi nombre es Adrián Madero. Hoy entrego públicamente la dirección de Grupo Bustamante, y devuelvo el crédito y el lugar que le fue negado a su verdadero fundador. Mi padre. Los aplausos fueron tímidos. Pero Tomás, al fondo del salón, los escuchó como un cierre que no esperaba, pero que necesitaba. Semanas después, una nueva placa fue colocada en la sede restaurada de la fundación. Centro Comunitario Silvia Rivas dedicado a la dignidad que no se compra, y al amor que nunca se borra. Tomás observó la placa en silencio. Julián lo abrazó por el hombro. Y unos pasos detrás, Adrián también miraba, con el corazón remendado. No del todo sano. Pero latiendo. Porque a veces, la verdad no salva. Pero al menos, te permite empezar de nuevo.